Hola a todos mis queridos amigos y seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que se encuentren maravillosamente bien. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura ha generado muchísima conversación, especulación y por supuesto corazones latiendo un poquito más rápido. Hablamos de una de las parejas que más ha dado de qué hablar en el mundo del entretenimiento, y en particular, de las declaraciones de una de sus protagonistas que han removido las aguas. Prepárense porque vamos a desgranar las recientes palabras de Demet Özdemir sobre Can Yaman y mi amor por él es real, no suerte. Sí, esa frase que ha resonado con fuerza y que ha desatado un mar de interpretaciones. Para todos aquellos que nos visitan por primera vez y aún no están suscritos, les doy la más cordial bienvenida. Este es su espacio para estar al día con las noticias más jugosas, los análisis más profundos y las historias que nos mueven. Si les encanta el mundo del espectáculo, las relaciones de celebridades y las pinceladas de romance que a veces nos regalan han llegado al lugar correcto. Así que mientras empezamos a desentrañar este intrigante tema, les invito a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Demet Özdemir, esa actriz turca que ha conquistado corazones no solo en su país natal sino a nivel internacional con su talento y carisma, ha hablado. Y no ha hablado de cualquier cosa. Ha hablado de su relación pasada, o tal vez no tan pasada, con Can Yaman, el actor que se ha convertido en un fenómeno de popularidad. Las palabras que han resonado son claras y contundentes: mi amor por él es real, no suerte. ¡Guau! ¿Qué significa esto? ¿Qué hay detrás de esta afirmación? ¿Es una respuesta a quienes han cuestionado la autenticidad de su relación? ¿Es una forma de poner fin a los rumores de una vez por todas? Vamos a analizarlo. Primero, recordemos el contexto. Demet y Can se conocieron en el set de la exitosa serie Erkencikus. Desde el primer momento, la química entre ellos fue palpable, tanto en pantalla como fuera de ella. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en una pareja icónica, y la audiencia se enamoró perdidamente de ellos. Esta conexión tan fuerte, tan magnética, trascendió la ficción. Las fotos juntos, las interacciones en redes sociales, los viajes, todo apuntaba a que lo que veíamos era real. Y para muchos era el sueño hecho realidad, los protagonistas de su serie favorita vivían su propio romance. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de la fama, las relaciones de las celebridades son analizadas bajo un microscopio. Cada gesto, cada palabra, cada ausencia es interpretada y debatida. Y la relación entre Demet y Can no fue la excepción. Hubo quienes creyeron fervientemente en su amor, y quienes, con un escepticismo más cínico, sugirieron que todo podría ser parte de una estrategia de marketing, una manera de mantener viva la llama de la popularidad de la serie y de ellos como pareja. Se especuló sobre el interés mediático, sobre la conveniencia de mantener una relación pública para seguir acaparando titulares. Y es precisamente contra esta última idea que Demet parece estar reaccionando. Cuando Demet Özdemir dice mi amor por él es real, no suerte, está, en mi opinión, lanzando un mensaje directo y sin ambigüedades. Está validando sus propios sentimientos. Está diciendo, lo que sentí fue genuino. No fue algo planeado, no fue un capricho, no fue una conveniencia. Fue amor. La palabra suerte aquí es clave. La suerte en este contexto podría interpretarse como algo fortuito, algo que simplemente pasó sin mayor profundidad o intencionalidad. O peor aún, podría implicar que la relación fue una mera casualidad, un golpe de suerte que les benefició mediáticamente, pero que carecía de sustancia emocional real. Al negar eso, Demet eleva la experiencia a un plano de autenticidad. Esto es importante porque a menudo cuando una relación entre figuras públicas termina, o cuando surgen dudas, la tentación es pensar que todo fue una farsa. Se despoja a las personas de su humanidad, de sus emociones genuinas, y se les reduce a meros actores en un teatro de la fama. Demet, al decir esto, está reclamando la veracidad de sus sentimientos. Está diciendo que lo que vivió con Can Yaman fue una conexión profunda y sincera, independientemente de cómo hayan terminado las cosas o de lo que el público haya podido percibir. Además, el matiz de no suerte sugiere que no fue un accidente feliz que les benefició en términos de fama. Fue algo que nació de ellos, de sus experiencias compartidas, de esa chispa que surgió. Implica que hubo una inversión emocional real,
una que no se basó en la conveniencia o en la estrategia. Es un reclamo de la validez de su historia de amor, libre de las interpretaciones interesadas o de las lecturas superficiales. ¿Y qué podemos inferir de esto? Si su amor era real, como ella afirma, entonces la ruptura o la distancia que pueda haber entre ellos cobra otro matiz. Ya no se trata de un romance de fachada que se cae a pedazos, sino de una relación que, a pesar de su autenticidad, no logró perdurar por las razones que sean. Esto nos recuerda que incluso los amores más verdaderos pueden tener un final, o pueden evolucionar hacia otros tipos de relaciones. También podemos pensar en la presión mediática. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con cada paso que dan analizado y comentado. Es probable que muchas de esas especulaciones sobre la falsedad de su relación hayan afectado a Demet. Estas declaraciones podrían ser una forma de liberarse de esa carga, de afirmar su verdad personal ante el mundo. Es un acto de valentía decir públicamente que lo que viviste fue real, especialmente cuando hay voces que intentan desvirtuarlo. Es fascinante cómo una frase tan corta puede contener tantas capas de significado. Mi amor por él es real, no suerte. Piénsenlo. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos sentido la necesidad de afirmar la autenticidad de nuestros sentimientos, especialmente cuando otros dudan o minimizan lo que vivimos? Es un deseo humano básico de ser comprendidos y de que nuestras experiencias sean validadas. Ahora analicemos un poco más el impacto de estas palabras. Para los fans incondicionales de Demet y Can, esto es una confirmación. Es la prueba que esperaban de que su OTP era más que una fantasía. Para aquellos que eran más escépticos, quizás les invite a reconsiderar sus opiniones. Y para el resto de nosotros simplemente nos da una visión más íntima de la vida emocional de una celebridad, recordándonos que detrás de las cámaras y las alfombras rojas hay personas con sentimientos complejos. ¿Podríamos preguntarnos por qué ahora? ¿Por qué hacer esta declaración en este momento? Tal vez algo ha cambiado. Tal vez se ha sentido más fuerte, más segura, o simplemente sintió que era el momento adecuado para poner las cosas en su sitio. A veces las personas necesitan tiempo para procesar sus experiencias, para encontrar las palabras correctas, para sentirse preparadas para compartir su verdad. Es importante también recordar que las relaciones son fluidas. Lo que fue amor en un momento dado puede evolucionar. Demet no está necesariamente diciendo que sigue enamorada de Can Yaman en este preciso instante, sino que el amor que sintió fue auténtico. Y eso en sí mismo es un poderoso mensaje. Reconocer la validez de los sentimientos pasados, sin importar el resultado final de la relación. Y aquí viene la parte interesante para nosotros como espectadores y observadores. ¿Qué hacemos con esta información? Podemos, por supuesto, especular infinitamente. Podemos crear nuestras propias narrativas. Pero lo más valioso, creo yo, es usar esto como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias percepciones. A menudo juzgamos las relaciones de los demás basándonos en información limitada, en rumores, en lo que queremos creer. Las palabras de Demet nos invitan a ser un poco más empáticos, un poco más conscientes de la complejidad de las conexiones humanas. Quizás estas declaraciones también sirvan para cerrar un capítulo. Para ella, para él y para el público que ha seguido su historia con tanta intensidad. Es una forma de decir, esto fue lo que vivimos, esto es lo que sentí, y estoy en paz con ello. Es una forma de recuperar el control sobre su propia narrativa. Piensen en la energía que se invierte en el juicio, en la duda. Si todos pudiéramos aceptar las afirmaciones de autenticidad de los demás con un poco más de fe, quizás nuestras interacciones serían más ligeras, más compasivas. Demet Özdemir, a través de esta frase, nos está ofreciendo una perspectiva valiosa sobre la naturaleza del amor y las relaciones, y sobre la importancia de la verdad personal frente a la opinión pública. Así que, resumiendo, tenemos a Demet Özdemir, una de las actrices más queridas y talentosas, defendiendo la autenticidad de sus sentimientos hacia Can Yaman. Ha dicho claramente que su amor fue real, y no una cuestión de suerte o conveniencia. Esto valida su experiencia, desafía las especulaciones sobre la falsedad de su relación y nos recuerda la complejidad y la profundidad de las emociones humanas, incluso en el ámbito de la fama. Es un mensaje de empoderamiento personal y una invitación a la empatía. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado tan interesante como a mí.
Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Ahora, me encantaría saber qué opinan. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet Özdemir? ¿Creen que su amor fue real? ¿Cómo interpretan esa frase, no suerte? Dejen todos sus pensamientos, sus teorías y sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí y para el canal. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también siguen el mundo del entretenimiento y que disfrutan de estas historias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Son los mejores. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Adiós.